nuestro negocio. Si su proveedor, por ejemplo, está en otro país o vende a otro país, es importante consultar cuáles son los requisitos normativos y legales de cada uno de esos respectivos países. Cuando hablamos, por ejemplo, de igual manera del alcance del servicio y cumplimiento de contrato, que es otro de los riesgos que nosotros buscamos, pues, mitigar, es importante realizar una revisión legal de los términos de dicho contrato, acuerdos de confidencialidad o acuerdos de asociación para asegurarse que se han establecido condiciones favorables y que se han mitigado los riesgos que fueron identificados previamente. Habíamos hablado sobre riesgos cibernéticos y de seguridad, sobre la protección de la información. Cada vez hay mayores amenazas a un riesgo cibernético y esto crece a medida que vamos trasladando nuestro trabajo a espacios compartidos de información, mejor conocidos como nube. En muchas organizaciones, incluso, pues la nube forma un elemento clave para el intercambio de datos. Me atrevería a decir que buscan que no se resguarde ningún tipo de información en los equipos físicos por cualquier situación que pueda ocurrir con este equipo, un extravío o robo, y que ese equipo pues no cuente con toda la información que es de nuestra organización, más bien esa información se va a encontrar dentro de esa nube. Por lo que es fundamental proteger todos esos datos, definitivamente, de nuestros clientes y en general de la empresa. Eh, el proceso de selección debe centrarse en evaluar a un proveedor que sea principalmente externo para que almacene nuestros datos. Y por supuesto, pues existen grandes proveedores, incluso me atrevería a decir, y esto me parece bastante interesante, como Amazon se volvió un proveedor de almacenamiento de datos con su AWS. eh, una empresa que ya hemos conversado, que a principios de los 90 se dedicaba principalmente a la comercialización de libros físicos, por supuesto, y que eventualmente identificó que la oportunidad para el negocio, así lo vio el CEO, Jeff Bezos, la oportunidad del negocio se encontraba en levantar una cadena de suministros que fuera eficiente. Su interés no es vender productos como tal, su interés es vender las capacidades de abastecimiento y convertirse en un proveedor confiable para las grandes empresas multinacionales. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de riesgos cibernéticos, tenemos que considerar que, en primer lugar, se debe identificar y evaluar el tipo de datos a los que el proveedor debería acceder. Si es que nosotros vamos a brindar, vamos a tercerizar el servicio y decidir si necesitan acceder a toda nuestra información. Eh, algunos o ninguno de ellos para que puedan hacer su trabajo de almacenamiento correctamente. Es muy importante asegurarse que el proveedor tome las medidas adecuadas para cifrar y proteger esos datos. Una vez pues ya hemos identificado al universo de socios potenciales, pues ya podemos pedir que completen una serie de datos para la gestión de seguridad y por supuesto para que nosotros podamos no solo ver la parte técnica, sino también la parte financiera y otros elementos importantes que nos permitirán tomar la decisión de la contratación de este tipo de proveedores. Pero, ¿qué métodos existen para la evaluación de proveedores finalmente? Pues existen 6 métodos, bueno, yo les traigo hoy 6 métodos: el método categórico, el método de puntos ponderados, el método de relación de costos, método de análisis dimensional, proceso de jerarquía analítica o AHP y el modelo Carter de las 10 S, que este es uno, digamos, de los más completos o más complejos. ¿Existe un método perfecto o existe una metodología perfecta? ¿Existe un método idóneo o un método único para poder trabajar en nuestra evaluación de proveedores? Definitivamente no.
La respuesta ante ese tipo de preguntas siempre será depende. Depende del modelo de negocio, depende si nosotros contamos con un sistema de gestión de calidad o algún tipo de estandarización, es decir, alguna normativa que nos presente como requisito utilizar, probablemente orientarnos a utilizar más que todo un método que otro. Pero vamos a ir viendo cada uno de ellos. Partamos del método categórico. ¿Qué nos dice este método? Que es el más sencillo y consiste en la definición de las listas de variables o factores de rendimiento relevantes. Los compradores asignan las calificaciones de rendimiento de cada atributo evaluado en términos categóricos, por ejemplo, bueno, neutro y mal. Las clasificaciones se juzgan por acuerdo entre varios representantes de varias funciones de la empresa, como el área de compras, logística y producción, y el proveedor que tenga la puntuación más alta será entonces el de mejor rendimiento. En ese sentido, pues les recomiendo no limitarse únicamente al proveedor de mejor rendimiento, más bien a los proveedores de mejor rendimiento. De tal manera, ustedes van a contar con por lo menos un ranking de 3 alternativas que incluso, pues, como ustedes sabrán, algunas certificaciones solicitan que cuando nosotros vamos a levantar el proceso de contratación de una nueva línea de producción, de compra o de la utilización de otros servicios, es necesario cotizar con al menos 3 proveedores, por ejemplo. Y si nosotros ya tenemos bien evaluados a 3 proveedores internos, probablemente pues nosotros vamos a querer solicitar las propuestas a estos 3 o bien utilizar esta metodología para poder seleccionar 3 proveedores externos y que se convierta en uno de nuestros proveedores internos, es decir, que ya formen parte del pool. Luego tenemos el método de puntos ponderados. Este método es el más utilizado en el proceso de evaluación de proveedores. Los diferentes atributos que son importantes para los clientes se ponderan según su nivel de importancia. El evaluador asigna una puntuación a la actuación de cada proveedor en cada atributo y luego la puntuación se multiplica por el peso asignado a cada factor. Por último, la puntuación ponderada se sumará para obtener la calificación final del rendimiento de cada proveedor. El proveedor que obtenga la puntuación más alta será entonces el de mejor rendimiento. Básicamente es una ponderación, es un promedio, si le queremos ver de una es un tipo de promedio, si lo queremos ver de una manera mucho más sencilla, nosotros asignamos valores y sobre esos valores los vamos a multiplicar por el peso asignado en cada factor. Y esto nos va a permitir obtener pues una puntuación. La puntuación más alta será entonces el de mejor rendimiento y caemos a la misma situación de no considerar un proveedor único solo porque obtuvo la puntuación más alta. Probablemente queremos seleccionar por lo menos los 3 de mejor ponderación. Método relación de costos. Con el método de relación de costos, el costo total de cada compra, incluyendo el precio de venta con los costos operativos internos del comprador, que están relacionados con los componentes de calidad, entrega y servicio de la compra, se calcula como el precio total de compra de la empresa. Cada costo operativo interno se convertirá en un ratio o en un indicador de costos que expresa el porcentaje del valor total de la compra. Por último, el ratio o indicador de coste global se aplica al precio unitario cotizado por el proveedor para obtener el coste neto ajustado. El proveedor con el menor coste neto ajustado será el proveedor preferido. El tema del costo, ya hemos visto que puede convertirse en un factor determinante según la necesidad del negocio. Y esto va a depender de las capacidades económicas del mismo. Y lo exponíamos, no recuerdo bien si en la sesión de ayer o en la sesión de la semana pasada. ¿A qué nos referimos con esto? Si nuestra organización tiene una capacidad financiera que no es robusta, muy probablemente el método de relación de costo nos será el más útil para poder seleccionar a un proveedor, porque nos va a permitir definir un costo neto ajustado
y el menor básicamente será el más conveniente para nosotros, de acuerdo a nuestra necesidad por las características de nuestra propia organización. Si nosotros tenemos una capacidad financiera que nos permite poder optar a materiales, a productos, a servicios de un costo más elevado y que por lo general a mayor precio, mayor calidad, no quiere decir de que sea siempre así, pero en muchas ocasiones sí ocurre en que si nosotros estamos pagando un precio más elevado por determinado producto, por determinado servicio, lo mínimo que esperamos de vuelta pues es un servicio definitivamente pues con características eh, muy altas, un nivel muy elevado de servicio, principalmente en la personalización. Y aquí hay una serie de situaciones que normalmente uno descuida cuando nos enfocamos en el precio. Y yo recomiendo aplicar siempre la lógica siguiente. Si nosotros estamos contratando un servicio, supongamos de logística, y ya hemos hablado un poco del tema, en donde probablemente queremos utilizar un proveedor de transporte terrestre que no es una empresa formal, no cuenta con sistemas de trazabilidad, no es una empresa que va a poder emitirme documentos contables para poder llevar un registro de todas las transacciones que nosotros estamos operando. Las probabilidades de que me brinde un servicio ajustado a mis necesidades serán bastante bajas. El cumplimiento del indicador de relación de costos, en donde el menor coste neto ajustado será el de ese proveedor, se va a cumplir, pero no se va a cumplir con otra serie de factores que nosotros consideramos determinantes para poder seleccionar ese proveedor. Existen otras situaciones en donde nosotros sí probablemente podemos optar al costo más bajo. Y voy a poner otro ejemplo. Si nosotros estamos trabajando operaciones de transporte marítimo, esas operaciones implican una relación costo-tiempo, es decir, los famosos servicios directos o indirectos. ¿Qué son los servicios directos en el ámbito marítimo? Para el traslado o transporte de mercancías en carga contenerizada. Si yo contrato un servicio directo, el contenedor va a zarpar del puerto de origen en el mismo buque que va a arribar. Quiere decir de que no va a llegar a un puerto de transbordo, que en ese puerto de transbordo la mercancía será descargada y tendrá que ser cargada a otro buque para poder finalmente llegar al puerto de destino. Esa tarifa tiene una implicación y es el hecho del servicio. Si es un servicio que lleva un tiempo óptimo, que son 27 días de tránsito, por ejemplo, porque no va a tocar ningún puerto de transbordo y, y yo necesito que ese producto esté en puerto a los 27 días, probablemente yo voy a optar por esa tarifa. Pero me hacen otra propuesta, me hacen la propuesta de, yo tengo un servicio que en lugar de $1,000 cuesta $700 por flete, por decir algo. Sin embargo, el tiempo de tránsito es de 36 días, porque yo tengo que pasar a XY puerto de transbordo. Si mi producción, mi logística, mi necesidad del producto, del material, permiten que ese contenedor arribe a los 36 días y no a los 27, probablemente también voy a aplicar el método de relación de costos. ¿Por qué? Porque probablemente lo que yo estoy importando en ese contenedor es inventario de reserva, es inventario de seguridad. No necesariamente me urge reposicionar, simplemente importé o realicé una orden de compra con un volumen que me va a permitir tener un inventario de seguridad para minimizar el riesgo de desabastecimiento. Entonces hay situaciones en donde nosotros sí podemos utilizar los costos que sean los más bajos, los más competitivos en cuanto a precio, pero que no necesariamente serán los más competitivos en cuanto a servicio, pero dependerá de mi necesidad. Misma situación con las materias primas, que es bastante lógico. Yo puedo optar a una materia prima que cumple con todas las especificaciones técnicas de mi producto,
E independientemente del precio, si es el precio más elevado, yo tengo que comprar esa materia prima, porque así lo demandan las especificaciones técnicas de mi producto. Sin embargo, si es un producto sustituto, no existen especificaciones técnicas tan rígidas, realmente yo puedo optar a evaluar otras alternativas. Es muy probable que yo no tenga inconveniente en aplicar el método de relación de costos y optar al producto más económico. Para que dimensionemos en qué casos podemos aplicar eh, esta metodología o en qué casos pues definitivamente no es aplicable. Luego tenemos el método de análisis dimensional. El método de análisis dimensional es una técnica de evaluación de proveedores cuyo objetivo es resolver algunos de los inconvenientes de otros enfoques. Este método combina varios criterios de diferentes dimensiones en una sola entidad para cada proveedor. Se calcula el índice de rendimiento del proveedor basándose en el rendimiento estándar para un conjunto de criterios y la importancia relativa de los criterios. Cada proveedor se evalúa en función del índice de rendimiento creado de este modo. Los criterios pueden tener un peso positivo o negativo. Por ejemplo, la calidad representa un criterio de peso positivo, mientras que el precio representa un criterio de peso negativo. Lo que nos quiere decir que el modelo de análisis dimensional se utiliza para medir a cada proveedor en función de un conjunto de estándares de criterios. En este caso establecemos una serie de criterios y determinamos el peso, dimensionamos el peso. Es decir, si de 10 criterios nosotros tenemos 6 que son negativos y 4 que son positivos, por mucho que esos criterios sean positivos y sean criterios que yo pueda considerar factores determinantes, como el tiempo de entrega, el precio, por decir algo, si al momento de hacer el análisis dimensional pesa más la serie de criterios negativos, muy probablemente, aunque tenga una serie de criterios positivos que me pueden aportar, este método pues va a eliminar esa alternativa. Esto nos permite pues básicamente establecer los parámetros, pero puede existir una discrecionalidad. La discrecionalidad va a existir básicamente al momento que ustedes determinan si es positivo o negativo. Así que si al llegar al resultado, ustedes pues evalúan e identifican que en realidad algunos criterios que se colocaron como positivos tenían que ser negativos o viceversa, tenemos que hacer un replanteamiento del método y evitar cualquier tipo de discrecionalidad para determinar esa asignación de valor del peso. De lo contrario, vamos a buscar la manera de, no, es que este en realidad debería ser positivo porque el proveedor que trabaja la materia prima es una amistad y pues nos puede dejar un buen precio, no te preocupes. No, no se trata de eso, para que tomemos en consideración cuáles pudieran ser algunos aspectos que afectarían esta metodología. Luego tenemos el famoso proceso de jerarquía analítica. Eh, Básicamente, este proceso no se utiliza únicamente para la evaluación de proveedores. Este proceso en realidad se utiliza para, esta metodología se utiliza para múltiples procesos. Es un proceso en sí, es un conjunto de actividades. ¿Y qué nos dice? Perdón. El proceso de jerarquía analítica es una herramienta que ayuda a la resolución de problemas a partir de la flexibilidad y la sistematización de la información, logrando dar significado a los elementos de un problema complicado. El AHP está diseñado para desglosar un problema complicado de múltiples criterios en niveles de jerarquía, con el nivel superior como objetivo, los niveles intermedios como criterios y subcriterios y el nivel inferior como alternativas. Segundo, al final lo que queremos pues medir, bueno, queremos construir una matriz para poder establecer cuáles son esa problemática y cómo la podemos desglosar, cómo podemos identificar los multicriterios, perdón, que vamos a identificar en la jerarquía y básicamente vamos a determinar un nivel jerárquico, una pirámide, en donde en la parte superior se va a encontrar
nivel superior como tal del objetivo y en la parte de abajo, pues lo que nosotros vamos considerando como criterios de menor valor que probablemente no van a impactar, por ejemplo, a la estrategia que tenemos definida en el ámbito del aprovisionamiento, por decir algo. Y aquí viene uno de los modelos que, a mi apreciación, es de los más completos, probablemente también es de los más complejos, que es el modelo denominado 10 o 10 criterios de Carter, Ray Carter, como les mencionaba, pues una persona que ha dedicado su vida a todo el tema de abastecimiento. Y estos 10 elementos que vemos en pantalla, que los vamos a ir describiendo, pues básicamente nos permiten a nosotros presentar un método de evaluación mucho más robusto, más profundo, y no dejarnos ir por elementos que sean relativamente superficiales. Vamos a empezar por la competencia, que es lo que nosotros queremos pretender con este criterio. Lo que queremos es pedir a los proveedores que proporcionen pruebas de calidad con otros clientes y que revise sus procedimientos de capacitación y desarrollo y registros de calificación, antecedentes y habilidades esenciales de su personal y métodos de contratación. Veamos cómo este elemento es mucho más profundo que otros aspectos que hemos ido evaluando. Queremos que este proveedor básicamente nos demuestre sus capacidades de acuerdo al abastecimiento a otros clientes. Por ahí mencionábamos en la sesión de ayer, si no mal no recuerdo, un tema de referencias comerciales, pero referencias comerciales se queda corto, porque lo que nosotros le estamos solicitando a este proveedor es que nos demuestre con documentación, con evidencia, que la calificación que ha obtenido de sus procesos de abastecimiento hacia otros clientes es aceptable o se encuentra en los niveles que nosotros consideramos aceptables para incluirlo dentro de nuestro proceso de selección. Vamos con otro, capacidad. Queremos analizar los pedidos y los clientes que actualmente pues maneja este socio potencial, junto con el impacto que esto tiene en la capacidad de cumplir con los requisitos proyectados actualmente. Si bien es cierto, nosotros generamos flujos de información a nuestros proveedores, principalmente aquellos que ya forman parte de nuestra cartera, de nuestro pool, nosotros también tenemos que generarle información a los proveedores potenciales a manera de poder identificar si ellos cuentan con la capacidad. Para ello, pues trabajamos en pronósticos. Los pronósticos, por supuesto, tratamos que sean los más afinados posible. Sin embargo, dentro del elemento o dentro del criterio de capacidad, nosotros queremos evaluar y determinar si ha podido cumplir o satisfacer las necesidades de su demanda actual. De hecho, probablemente vamos a querer pedir estadísticas operativas para poder identificar si se han presentado desafíos a nivel de calidad o de servicio que deberían de estar disponibles, por ejemplo, si el proveedor cuenta con algún tipo de acreditación o certificación. Vemos cómo este criterio se vuelve bastante desafiante para el proveedor, pero si nosotros estamos trabajando con proveedores muy especializados, queremos que nos demuestren con estadísticas operativas su capacidad no solo de despacho, sino de cumplimiento con las especificaciones técnicas y con el acuerdo de nivel de servicio que pudo haber establecido con sus clientes actuales. Veamos otro, compromiso con la calidad. Importante, pues, será revisar las políticas y los procedimientos que la empresa utiliza de forma continua para supervisar y gestionar la calidad y el cumplimiento de los estándares de su sector. Pues, yo creo que sería relativamente fácil poder identificarlo si ya cuenta con
con una normativa, con una certificación, que lo ideal es que así sea, vamos a poder corroborar que en efecto cuenta con esos compromisos de calidad. Si no fuera, es el caso que no cuente con una certificación, probablemente queremos corroborar si de cierta manera tiene implementado buenas prácticas de producción, si esas buenas prácticas de producción están bien documentadas. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, Cuando nosotros empezamos a trabajar con proveedores y queremos hacerlos crecer, porque tal vez un proveedor es pequeño, es una buena recomendación, es validar si cuenta con procesos documentados. Eh, Aquí les pudiera incluso llegar a consultar si ustedes creen que toda empresa cuenta con procesos, aún así sea pequeña o sea grande o sea mediana. ¿Qué opina Selby? ¿Qué opinas? ¿Crees que toda empresa cuenta con procesos? Se escapó Selby. Perdón, es que no podía Ah, conectarme. no, no tengas Eh, pena. pues en la actualidad debería de ser bastante común que todas tengan procesos. Sin embargo, pues hay algunas empresas que aún considero yo que no los tienen, ¿verdad? Se nota cuando una empresa sí los maneja, pero digamos que entre las que los tienen hay quienes tienen sus procesos muy generalizados, ¿verdad? Y hay empresas que se han llegado a ser muy específicas y a documentar todos esos procesos. Entonces, yo creería que es importante ver qué clase de administración de procesos está teniendo nuestros proveedores, ¿verdad? En ese sentido. Ok, ok. Les comento, realmente toda empresa tiene procesos. La diferencia es que unos los tienen documentados, otros trabajan bajo procesos tácitos. ¿Qué quiere decir bajo proceso tácito? Básicamente es que están acostumbrados a realizar ciertas tareas o actividades de cierta manera, pero, como bien indica Selvin, por la falta de documentación del proceso, en ocasiones, pues, al no seguir el debido proceso, se puede generar una serie de incidencias sumamente repetitiva. Y no nos interesa a nosotros trabajar con proveedores, más allá estén o no estén certificados. La recomendación sería idealmente que cuenten con algún tipo de certificación orientada a la calidad, pero si no lo estuviera, en dado caso, que por lo menos tengan bien documentados sus procesos y que lo puedan evidenciar. Así que esa sería una buena estrategia para poder solicitar a nuestro proveedor que nos comparta esas buenas prácticas que actualmente tiene implementadas. Por otro lado, tenemos la consistencia del rendimiento. Es importante asegurarse de que nuestro potencial socio, nuestro potencial aliado estratégico, realmente puede ofrecer y mantener constantemente altos niveles de calidad y servicio durante todo el contrato. Sumamente importante. Por ejemplo, queremos buscar un proveedor que asigne un agente de servicio al cliente o un Key Account Manager, un Key Account que esté siempre pendiente de nuestras necesidades, que esté siempre verificando pues que se está cumpliendo con cada uno digamos, con cada una de las actividades transaccionales, por supuesto, pero que también la promesa de ventas se está ejecutando correctamente. Y cuidar el famoso mapa de experiencia. Básicamente, pues el Customer Journey Map o el mapa de experiencia del cliente le va a permitir a estos agentes de servicio poder identificar generar la trazabilidad de toda la operación para poder identificar en dónde potencialmente existe un área de mejora, un área de oportunidad desde nuestra perspectiva como proveedor y por supuesto escuchar siempre la perspectiva de nuestro comprador.
Tenemos el elemento del costo, que yo creo que esto es bastante evidente. Queremos revisar si el producto o el servicio que nos puede entregar el potencial socio estratégico es bajo condiciones razonables y que se mantenga. Aquí hay dos condiciones. ¿Qué es razonable? Ya discutimos que básicamente el tema del precio va a estar vinculado a las capacidades de mi organización, si es una pequeña, mediana o gran empresa, el músculo financiero que esta organización pueda tener, pero hay algo muy importante que le queremos solicitar a nuestro potencial proveedor y es sostener el precio. Que si van a existir cambios en cuanto a los incrementos de los diferentes materiales o de los diferentes servicios que actualmente nos provee, eh, queremos lograr que se vuelva sostenible, de lo contrario tendríamos que estar trabajando en ajustes estratégicos muy constantes sobre nuestro costo de producción, ya sea por la adquisición del material o por el traslado de los productos. Y de cierta manera, pues nosotros no podríamos manejar números estables en cuanto a la medición o en cuanto al indicador del rendimiento o de nuestra rentabilidad. Por lo que sí será muy importante cuando vimos la capacidad y el compromiso con la calidad, poder asegurarnos de que el costo se vuelva sostenible. Y aquí viene otro elemento que juega un papel muy importante: el flujo efectivo y el ámbito financiero, el aspecto financiero. Lo ideal es trabajar con una entidad que tenga estabilidad financiera, por supuesto, con una organización que tenga pues un músculo financiero que le permita ser sostenible a lo largo del tiempo, por lo que podemos solicitar pues los estados financieros o algunos otros documentos que estén, bueno, principalmente los estados financieros de pérdidas y ganancias, o algún tipo de documentación de calificación crediticia que nos permita asegurarnos de que es una empresa financieramente sana o saludable o estable, que el día de mañana no va a cerrar porque se quedó sin capital de trabajo para continuar operando. Tenemos el punto de la comunicación, el criterio de comunicación. Nos queremos asegurar de trabajar con un proveedor eh, que básicamente formará y administrará canales de comunicación, ya sea a través de personas, o con un agente de servicio al cliente, con un Key Account Manager o con cualquier otra persona que sea clave para esas transacciones que estamos ejecutando. Podemos, pues, trabajar esos canales de comunicación en diferentes vías. Hay múltiples herramientas en la actualidad. Tenemos el WhatsApp, tenemos el correo electrónico, tenemos, por supuesto, herramientas en donde podemos incluso realizar videollamadas, como el caso de plataformas Zoom, Teams, Meets y otra serie de herramientas que nos pueden permitir una comunicación constante. Pero lo importante de la comunicación, y es algo que quiero dejar muy en claro, es que quede siempre la trazabilidad del intercambio de información o el intercambio de datos o el intercambio de comentarios que se produjo entre su organización con la organización que se vuelve su proveedor. Eventualmente, cuando exista alguna situación por una no conformidad, por una disputa, nosotros vamos a poder argumentar de la mejor manera. Y no argumentar me refiero a la generación de un conflicto, más bien ahí siempre hay que tratar de buscar la conciliación, pero poder generar esa trazabilidad que esté bien documentada para defender ese argumento, que si hubo un incremento de precio y no fuimos notificados, que el proveedor nos demuestre con la comunicación debidamente documentada a quién le notificó, que hubo un acuse de recibido de la notificación, para asegurarnos de que no se produzcan situaciones pues incómodas a futuro. Por supuesto, luego vienen los controles de procesos internos. Queremos verificar que la empresa gestiona correctamente cada una de sus actividades en el ámbito de control de calidad, en el ámbito de administración de sus propios inventarios,
sobre las estrategias de mercadeo que implementa a nivel territorial, local o internacional, porque esto está vinculado a la capacidad de poder abastecer tanto a los clientes que maneja actualmente como a nosotros como futuro cliente, por supuesto. Luego vamos sobre la responsabilidad social corporativa, que como ya la mayoría saben, se ha vuelto un elemento bastante popular en el ámbito del aspecto reputacional. Que los servicios y productos de los proveedores deben cumplir con normas y requisitos que ya no solo son legales, también son medioambientales. Hay preocupación incluso por la inclusión. Y no me refiero necesariamente a una inclusión para un grupo determinado de personas en la sociedad, más bien diseñar programas en donde se pueda involucrar correctamente a múltiples grupos y que estos grupos tengan la oportunidad de trabajar con nuestro proveedor y que nuestro proveedor demuestre que no existe ningún tipo de discriminación. Y finalmente, pues el ámbito cultural. Aquí este es uno de los criterios para mí de mayor peso, les soy bien honesto, porque a través del ámbito cultural nosotros vamos a determinar si nuestro potencial proveedor comparte los valores y filosofías de trabajo. Antes que nosotros cerremos un contrato, tenemos que asegurarnos que se cumplen estos dos aspectos, valores y filosofía de trabajo, que tenemos una perspectiva similar de hacer que las relaciones de trabajo sean fluidas y, por supuesto, lograr ayudar a establecer asociaciones a largo plazo. Que si es un proveedor que constantemente está perdiendo clientes dentro de su cartera, pues probablemente nosotros podemos habernos topado con alguien que no sabe manejar relaciones de trabajo fluidas o que sus valores y filosofía de trabajo no se ajustan, incluso buscar quiénes son los clientes que no han continuado operando con ellos para corroborar si de repente tienen una cultura similar a la nuestra y si esa cultura no se pudo alinear con la de ellos, probablemente la nuestra tampoco lo hará. Así que acá tienen una serie de 10 criterios, una metodología que puede ser muy bien utilizada y que pensaría que les permitiría en cada uno de los elementos contar. Cada elemento puede ser prácticamente un criterio de evaluación para determinar si yo deseo trabajar o no con X o Y proveedor. En ese sentido, Selvin, no sé si tal vez logré transmitirte un poquito más sobre cuáles pudieran ser las herramientas que utilizarías para manejar o gestionar correctamente tu relación con un proveedor, principalmente cuando llegamos a la entrega de resultados. Si quedó alguna duda. Parece que por el momento estamos bien. Eh, Acá vemos en pantalla algo que es prácticamente una plantilla de matriz de evaluación de riesgos. Esta la tomé de internet y me pareció bastante útil. Y esto pues, pero comprendamos qué es lo que queremos lograr con esta matriz. Básicamente comprende la tolerancia de una organización a riesgos específicos, lo cual es un factor importante a la hora de decidir a qué empresas vamos a contratar para los bienes y para los servicios. Esta matriz que vemos en pantalla básicamente captura la información de la evaluación de un riesgo que una empresa necesita medir. Y vemos pues que va desde lo que es generalmente aceptable, que se le puede determinar como GA, lo más bajo que sea razonablemente posible, y generalmente inaceptable. Con esta plantilla puede enumerar la empresa pues, cada riesgo y determinar su probabilidad y clasificar la gravedad, todo en un solo diagrama.
nosotros pues básicamente generamos aquí un mapa de calor, porque está codificado por colores. Ya viéndolo directamente, vamos a la primera fila, pues vemos que hay clave de clasificación de riesgos, baja, media, alta, extrema. Tenemos lo que es aceptable, se puede proceder, lo que es medio, tan bajo como sea razonablemente factible. Podemos tomar una medida de mitigación. Tenemos la clasificación de riesgo alto, que es en general inaceptable. Habría que buscar un soporte. Y tenemos lo intolerable. Básicamente, el colocar el evento en espera implica no contratar a ese proveedor. En cuanto a la gravedad, pues aceptable sería el mínimo efecto o nulo en el evento. Lo tolerable serían los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. Lo indeseable es un impacto grave en el plan de acción al resultado y lo intolerable podría provocar un desastre. Lo intolerable pues, podría provocar que nosotros detengamos una línea de producción porque no supimos seleccionar correctamente a un proveedor. Y por otro lado tenemos las probabilidades, lo improbable, que es poco probable que ocurra el riesgo, está bajo, medio y alto, lo posible, que es probable que se produzca el riesgo, y finalmente lo probable se producirá el riesgo. Y lo clasificamos de medio a extremo. Esto pues esto es una ilustración que me pareció bastante acertada sobre la clasificación de los riesgos que nosotros debemos afrontar al momento de seleccionar un proveedor. Y aquí entramos a una parte sumamente importante. ¿Cómo podemos mitigar los riesgos al momento que nosotros seleccionamos proveedores? Lo podemos hacer identificando pues, aquellos que cuenten con una certificación o aquellos pues que de cierta manera cuentan con sistemas de gestión de calidad. Vamos a ver 6 que están directamente vinculadas con la selección y administración de proveedores. Por un lado tenemos la ISO 9001, que es el sistema de gestión de calidad. Tenemos ISO 20000, gestión de servicios de tecnología. ISO 14001, gestión ambiental. ISO 28001, sistema de gestión de la seguridad de la cadena de suministro. ISO 27001, sistemas de gestión de la seguridad de la información. ISO 22000, sistema de gestión de la seguridad alimentaria. Tomemos en consideración que las certificaciones ISO son reconocidas a nivel mundial como estándares de calidad que garantizan que una organización cumple con los requisitos normativos y operacionales de su sector. Así que veámoslo de manera un poquito más detenida. Por un lado, la ISO 9001, que es el sistema de gestión de calidad, se centra en la gestión de calidad dentro de las organizaciones y en el contexto de la gestión de proveedores. Esta certificación garantiza que todos los procesos relacionados con la selección, evaluación y monitoreo de proveedores cumplen con criterios de calidad bien definidos. Al implementar un sistema de gestión de la calidad conforme al ISO 9001, las empresas pueden establecer procesos estandarizados para evaluar la idoneidad de sus proveedores, asegurando que estos cumplen con los requisitos específicos de calidad antes de iniciar cualquier relación comercial. Recuerden que el punto de partida, y esto es muy importante, de entrar en relación con un proveedor es cuando ya se produce la negociación contractual. Ya vimos cuáles son los múltiples escenarios y los múltiples elementos que nosotros debemos asegurarnos que básicamente no se van a encontrar dentro de nuestra matriz de riesgo, porque si llegamos digamos, al riesgo crítico, al más alto, al que definitivamente va a provocar un desastre, incluso por mucho que la organización contara con un sistema de gestión de calidad,
si nosotros no supimos seleccionar correctamente a nuestro proveedor, como bien lo indica el ámbito de la cadena de suministros. Garbage in, garbage out. Lo que entra como basura sale como basura. Así que siempre cuidado con esto. Tenemos la gestión de servicios de TI, que es el ISO 20000, particularmente relevante para empresas que dependen de servicios de tecnología de la información. Esta norma asegura que los proveedores de servicios de TI cumplen con los más altos estándares de calidad y eficiencia. La gestión adecuada de estos proveedores es crítica, ya que la interrupción de los servicios de TI puede tener un impacto significativo en las operaciones de la empresa. ISO 20000 proporciona un marco para la gestión de la relación con proveedores de TI, garantizando que cumplan los acuerdos de nivel de servicio, Service Level Agreements, y que los riesgos asociados a la externalización o tercerización de servicios tecnológicos estén controlados. Básicamente está orientada a empresas de tecnología o incluso a empresas que manejan flujos de información sumamente fuertes. Les voy a poner un ejemplo. La organización que laboro, Gexport, pues administramos una ventanilla que nos permite contar con un flujo de información de todas las operaciones de exportación. De hecho, nosotros somos facilitadores de esos procedimientos o esos procesos para que la documentación se transmita, perdón, correctamente hacia el servicio aduanero o hacia el ente regulador de aduanas, que como ustedes ya saben, pues es SAT. Así que para nosotros el tema de la tecnología es sumamente crítico. De hecho, estamos habilitados como operador económico autorizado y no solo se trata en la gestión del servicio, sino también en la protección de los datos que se manejan a través de nuestras diferentes plataformas, incluso a tal punto de que esto es interesante. Los equipos de cómputo, al momento de que una persona se retira de su sitio, no pueden permanecer visibles para que dimensionemos cuál es el objetivo del cumplimiento de estas normas de calidad. Luego tenemos el ISO 14001, que es gestión ambiental. Esta certificación aborda la gestión dentro de una organización en el ámbito de la protección del medio ambiente. Hablábamos en la sesión anterior, me parece la de ayer, sí, que las estrategias que han ido abordando diferentes bloques económicos a manera de poder mitigar el impacto al medio ambiente no solo implica desde los traslados de los productos. De hecho, ayer les hice mención de que hay navieras que han optado por la utilización de combustibles más limpios, metanol, gas natural licuado, los más comunes en este momento, y que incluso dentro de su costeo, ellos están trasladando al usuario final, es decir, al importador o exportador, un costo adicional por combustible limpio. Si usted importa X o Y cantidad de contenedores, ese costo se va a volver bastante significativo. De igual manera, dentro de los acuerdos de asociación o acuerdos comerciales que uno puede establecer con otros bloques económicos, se ha vuelto sumamente determinante de qué manera mi proceso productivo está minimizando el impacto que provoca el medio ambiente. Y eso puede ir desde la utilización de energías limpias en mis procesos de producción, energías renovables, asumamos energía eólica. Guatemala cuenta con una matriz energética bastante diversificada. Sabemos que el recurso hídrico es uno de los más utilizados. Sin embargo, existen otras energías que pueden utilizarse directamente como empresas y que pueden formar parte de su estrategia de gestión ambiental o su estrategia de volverse más sostenibles. La sostenibilidad no solo implica el impacto al medio ambiente, la sostenibilidad involucra al aspecto financiero.
cómo las estrategias que nosotros adoptamos nos permiten ser sostenibles en múltiples sentidos. En la gestión de proveedores, la certificación 14001 asegura que las empresas seleccionan, perdón, y trabajan con proveedores que comparten su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. El ISO 14001 ayuda a las empresas a evaluar a sus proveedores en términos de impacto ambiental, garantizando que sus prácticas comerciales no solo cumplen con las regulaciones ambientales, también contribuyen a la reducción de la huella de carbono. Y aquí viene otro factor determinante. No solo es el hecho de que ustedes están implementando mejoras para que la huella de carbono o los residuos o los desechos sean correctamente administrados y sean trasladados hacia diferentes plantas de reciclaje o demás, sino cómo promueven ustedes la correcta gestión ambiental. Y ahí es donde ustedes pues ya no solo juegan el papel de comprador, también de vendedor, eventualmente ustedes en su calidad de proveedor van a ser evaluados en esa línea. Sus potenciales compradores van a querer corroborar que ustedes promueven la reducción de los residuos, o bueno, la correcta administración de los residuos y la reducción de su huella de carbono. Tenemos el ISO 27001, que es Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. Esta va de la mano con el ISO 20000. Es esencial para garantizar la protección de la información en las organizaciones, abarcando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. En la gestión de proveedores, esta norma es crucial para asegurar que la información intercambiada con terceros y proveedores está protegida contra amenazas y riesgos potenciales. La implementación del ISO 27001 permite a las empresas establecer un sistema robusto para gestionar los riesgos relacionados con la seguridad de la información, asegurando que los proveedores también cumplan con estos estrictos estándares. ¿Cómo podemos asegurarnos que buscamos la manera de asegurar que los flujos de información no solo que se generan de forma interna, sino que también van hacia afuera, sea a través de canales seguros? Hay organizaciones que realmente son estrictas con el cambio de información. Eh, la mayoría ahora aplica incluso el bloquear los puertos USB, de manera de que no se pueda físicamente compartir algún tipo de información, ya sea que nos compartan a nosotros o que nosotros querramos compartir a otras entidades, instituciones u organizaciones. Y bueno, de la misma forma, pues se están implementando medidas de seguridad constantes de doble o triple verificación para cuando nosotros accedemos a los canales más habituales para comunicarnos dentro de la organización, que pueden ser el correo electrónico, que puede ser la plataforma de Teams, que es una de las herramientas colaborativas más utilizadas actualmente. Entonces, ustedes tienen procesos de doble o triple verificación en donde se
ingresan una contraseña, luego mandan un mensaje de verificación, ya sea de texto o de llamada al teléfono celular y ustedes ingresan estos datos y pues toda esta gestión es de mucho interés para cuando ustedes son el proveedor o cuando ustedes, pues, lógicamente, quieren verificar cuáles son los sistemas de protección a la información que manejan sus potenciales proveedores para asegurar que no existe una mala utilización de sus datos. Los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria, la norma 22000, que establece las condiciones necesarias para garantizar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena, desde su producción hasta el consumidor final. Aunque no es una norma de calidad, asegura que los productos alimentarios se elaboran y manipulan de manera segura y adecuada para el consumo. Esta certificación es esencial para empresas del sector alimentario que buscan mejorar la seguridad en sus procesos productivos, conservación, almacenaje, etiquetado y transporte. Porque si ustedes son una empresa que se dedica a la comercialización de productos para el consumo humano, de la industria alimenticia, por ejemplo, muy probablemente van a querer asegurarse de que su proveedor cuente con certificaciones como la ISO 22000, certificación HACCP, todo lo que involucre la el correcto almacenaje y manipulación de sus productos que finalmente van a llegar al consumidor. De lo contrario, existe el riesgo que ya vimos, una mala manipulación de la mercancía, un producto que esté contaminado, que esto contamine a una persona, a un consumidor. Pues no somos tan estrictos como en los Estados Unidos, en donde esa persona directamente puede demandar a la organización y puede representar una pérdida significativa de no solo dinero, por, digamos, el daño que esté exigiendo ser remunerado el consumidor, sino más bien por el aspecto reputacional. Recordémonos que esto juega un papel sumamente clave para el posicionamiento de nuestra organización en el mercado. Y aquí me faltó uno. Un segundo. Sí, sí, me faltó, perdón, el ISO 28000, que básicamente pues, habla sobre el sistema de gestión de seguridad de la cadena de suministros. Me comí ese slide. Cuando nosotros hablamos de seguridad en la cadena de suministros, en donde ya hicimos mención de la certificación básica, la habilitación de operador económico autorizado, la seguridad implica no solo el control físico de un sitio o de la mercancía dentro de un recinto, de igual manera implica cerciorarnos que dentro de la organización contamos con personal confiable y que las organizaciones, pues el proveedor o nosotros en nuestra calidad de proveedor, no realizamos o participamos en actividades vinculadas a crímenes, básicamente, como pueden ser el transporte ilícitos dentro de nuestra organización, narcóticos, contrabando o el lavado de dinero. Este tipo de certificaciones ha ganado un mayor peso en el ámbito de las operaciones de comercio internacional, principalmente porque
A partir del ataque de las Torres Gemelas en el 2001 surgió un programa llamado ICE, el cual quería minimizar el impacto del bioterrorismo y empezó como un programa de seguridad alimentaria. Sin embargo, evolucionó a lo que en la actualidad se le denomina como sistema de gestión de la seguridad de la cadena de suministro, en donde ya no solo aplica una estandarización, una normativa de estandarización como el ISO 28000, sino también aplican certificaciones que específicamente tengan un control de todo lo que entra y sale dentro de nuestra organización, desde los protocolos de seguridad y de verificación, es decir, los protocolos que nos van a permitir revisar e inspeccionar correctamente las unidades de transporte, como lo pueden ser furgones o contenedores, hasta los sistemas circuitos de seguridad o los sistemas cerrados, de circuito cerrado, perdón, en la documentación que nos va a servir para generar documentación gráfica o videográfica al momento que ocurra algún incidente. Así que me comí esta última, una disculpa del caso, y ahora sí, pues, ¿no? Terminamos unos minutos antes. Les agradezco por su atención y esfuerzo. Traté de consolidar prácticamente toda la, todo el contenido en un solo documento. Yo se lo voy a trasladar a Jamie como una sola presentación en PDF para que les quede a ustedes como recurso. Y pues ustedes me comentan si tienen alguna pregunta o comentario que les pueda ayudar a resolver de la mejor manera. Así que no sé si hay alguna pregunta o comentario. Entonces, una pregunta. Sí. Eh, con tu experiencia como con certificación OEA de la SAT, ¿qué beneficios les trajo? O sea, aparte de la reputación y todo para la empresa, ¿les trajo beneficios que ustedes dijeran valió la pena habernos certificado? Mira, hay que entender el contexto del operador, de la figura del operador económico autorizado. Este contexto proviene de una figura que se denomina CITIPAT en los Estados Unidos, que habla precisamente del comercio seguro, en donde inicialmente nació la certificación como tal BASC, Business Alliance for Secure Commerce, y precisamente habla de un tema reputacional, cómo te posiciona en el ámbito de operaciones de comercio internacional contar con esta certificación. Y el posicionamiento está vinculado a el nivel de cumplimiento para asegurar que esa empresa u organización no participa en actividades ilícitas. Años después surge la figura del operador económico autorizado, que ojo, no es una certificación, en Guatemala es una habilitación. La habilitación del OEA, que ustedes tienen que tener mínimo 3 años de operación para poder optar a la habilitación y que por supuesto debe sostenerse esa habilitación, se hace una serie de procedimientos para que cada cierto tiempo pues se hace una auditoría por parte del equipo de OEA de SAT, que actualmente está compuesto por alrededor de 20 personas, y esos criterios han ido evolucionando. Inicialmente se quería habilitar principalmente a importadores y a exportadores. Posteriormente se amplió a otros actores dentro de la cadena de suministros, como lo pueden ser agentes aduaneros, como lo pueden ser agentes de carga, operadores logísticos. Y recientemente, el año pasado, entre finales del año pasado y este año, se firmó un convenio denominado OEA País, en donde los operadores de infraestructura, y aquí es la importancia de entender quiénes son los operadores de infraestructura, podían optar o pueden optar a habilitarse como operadores económicos autorizados. Y es ahí donde muy genuinamente y transparentemente, Selvin, te digo que un importador o un exportador puede empezar a identificar beneficios. La propuesta del servicio aduanero es que si tu
empresa u organización se encuentra habilitada, tus operaciones de comercio exterior serán mucho más expeditas. ¿Por qué? Porque gracias a todos los requisitos que cumpliste y por lo cual te habilitaron como OEA, tú eres una empresa confiable ante el servicio aduanero. Y ese beneficio no solo se va a trasladar a nivel del sistema aduanero de Guatemala, quiere decir de que el sistema de análisis de riesgo te identifica como un actor confiable, reduce, por ejemplo, el nivel de riesgo en cuanto a selectividad rojo y esos beneficios o criterios se aplican con otros países que Guatemala ha firmado acuerdos de homologación de criterios. A nivel de Latinoamérica, Guatemala tiene firmado ese convenio de homologación de criterios con 14 países. En septiembre del 2023 se firmó la homologación de criterios con los Estados Unidos y esa homologación de criterios lleva un proceso de implementación, que el objetivo es logremos que todas nuestras importaciones o exportaciones dentro del sistema aduanero sean mucho más ágiles y que el sistema de análisis de riesgo nos identifique a nosotros como una empresa lo suficientemente confiable para que el nivel de selectividad rojo disminuya considerablemente. El promedio de nivel de selectividad en las operaciones portuarias, por ejemplo, bueno, principalmente portuarias, se mantiene entre un 8 a 10%. La idea del operador económico autorizado es reducirlo a un 5.65% o a menos de 5. Quiere decir de que por cada 100 operaciones, en lugar de que te inspeccionen 10 contenedores, probablemente te pueden llegar a inspeccionar 3 a 4 contenedores. Misma situación en las operaciones terrestres. Debido a las condiciones del operador de infraestructura de las aduanas terrestres, que es propiamente SAT, en donde la infraestructura es muy limitada, necesitamos que las operaciones sean sumamente ágiles. Entonces, el operador económico autorizado, la idea es que declaración anticipada, eres operador económico autorizado, en cuestión de horas ya pasaste, ya hiciste el cruce fronterizo. A nivel de puertos, la idea es que existan carriles específicos para el OEA, de manera que tanto tu importación como exportación pueda salir de manera más inmediata. Misma situación se está Carlos, trabajando con aérea. perdón, y con las otras instituciones del gobierno, por ejemplo, SAIA, DOAN, MAGA, eso no, digamos, no tiene alcance todavía, solo es a nivel de esa. No, tiene alcance. El objetivo incluso para tu conocimiento es que ellos se habiliten también como OEA, porque ellos juegan un papel muy importante dentro de la cadena de suministros internacional. Entonces, se está empujando a que ellos también se vuelvan operadores económicos autorizados y que se pueda utilizar la misma aplicación de criterios. Sin embargo, hay otros aspectos que se están trabajando directamente con ellos, como es la solicitud de crear su propio sistema de gestión de análisis de riesgo, para que, por ejemplo, en las operaciones directamente con un MAGA, en donde la mayoría de productos están sujetos a una retención, y no existe pues un sistema que te permita, digamos, tener criterios de análisis que sean más automatizados y que no te detengan o retengan prácticamente todos tus embarques, ¿verdad? Con lo que respecta a las instituciones de Ministerio de Gobernación, que son SGAIA o que son DIPAFRONT, contrabando y narcotráfico, básicamente lo que se está proponiendo de igual manera es un perfilamiento, un sistema de perfilamiento que esté en donde se pueda vincular la figura del OEA y el mismo sistema de perfilamiento te pueda resaltar como una empresa confiable porque cumplís con todos los requisitos establecidos dentro del servicio aduanero. Entonces, sí, la idea es poder contar con un alcance pues multidisciplinario, interinstitucional y que por supuesto permita la agilidad en nuestra cadena de suministros. Ok, entonces sí sería un buen paso tratar de certificarnos como OEA porque allá vienen los otros beneficios, ¿verdad? Definitivamente es una oportunidad interesante e importante para tu cadena de suministros lograr cumplir con todos los criterios del OEA. No, no lo vería para nada como algo que no deberías de considerar, al contrario, creo que sería una oportunidad interesante.
Ok, gracias. Buenísimo. Eh, bueno, vamos acercándonos ya a la recta final de la sesión. Si no hubiera ninguna otra pregunta o comentario, pues enhorabuena, terminamos un poquito antes. Yo les agradezco su buena voluntad y el tiempo. Sé que las sesiones pues son intensivas. Espero haberles podido compartir un poco de conocimiento y quedo siempre a sus órdenes. Si no hubiera pues ningún comentario o pregunta, muchas gracias y les deseo un excelente resto de semana y una muy buena noche. Que estén muy bien todos. Gracias. Gracias, feliz noche a Noche. todos. Buenas noches.